Cantan su nombre en las catedrales. Lo susurran en los oscuros valles de la desesperación. Y sin embargo, mientras millones veneran a Jesucristo en todo el mundo, hay una realidad que la mayoría de los creyentes prefieren ignorar. Una verdad tan inquietante que amenaza con destrozar las ilusiones de comodidad que hemos construido en torno a nuestra fe. Antes de continuar, detente, suscríbete y activa las notificaciones, no solo para el contenido, sino para la verdad. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, es guerra. Y saber ya no es opcional, es supervivencia. No llevan cuernos, no se esconden en las sombras. De hecho, algunos visten trajes, dan conferencias en universidades y sonríen a la cámara. Pero tras esa imagen pulida hay un fuego, una doctrina, una misión: alejar de Jesucristo al mayor número posible de almas. La iglesia de Satán no surgió simplemente como una rebelión. Fue cuidadosamente construida para ser la antítesis de todo lo sagrado. Su fundador, Anton LaVey, no era solo un showman. Era un estratega que eligió el día más oscuro del calendario satánico, la noche de Walpurgis, para legitimar una religión de profanación. Y lo hizo. Al principio, parecía una broma. Túnicas rojas, cruces invertidas, cánticos extraños. Pero esa ilusión de absurdo era el cebo. Lo que la gente no veía eran las mentes que se moldeaban, los corazones que se endurecían, los niños a los que se les enseñaba a burlarse de la compasión y a venerar la venganza. Cuando LaVey llamó al egoísmo una virtud y a la compasión una debilidad, no estaba haciendo una declaración, estaba declarando la guerra a las enseñanzas de Cristo. Y demasiados no lo tomaron en serio. Pero Satanás siempre juega a largo plazo. Todo ritual dentro de la iglesia de Satán está diseñado para revertir la verdad divina. Se burlan de la comunión. Se tergiversa el bautismo. Incluso el amor, la esencia misma del mensaje de Cristo, se ridiculiza como debilidad. ¿Y qué lo reemplaza? Orgullo, poder, una búsqueda fría y calculada del yo por encima de todo. Esto no es solo otra cosmovisión. Es una inversión espiritual. Es un intento sistemático de reescribir el plan del cielo con los grafitis del infierno. El verdadero peligro no reside en sus símbolos, está en su estrategia. No necesitan convertir a millones de la noche a la mañana. Solo necesitan sembrar semillas. Semillas de duda, semillas de rebelión, semillas que crezcan en los corazones de quienes se sienten abandonados, juzgados o incomprendidos por la iglesia. Estas sectas les ofrecen algo seductor: pertenencia a través de la blasfemia, aceptación a través del desafío. Una tribu construida no sobre la gracia, sino sobre el agravio. Cuando Jesús dijo, amen a sus enemigos, LaVey respondió, la venganza es divina. Esto no es casualidad. Es un contraevangelio directo, una versión especular de la Biblia diseñada para llevar a la gente por un camino hermoso, artístico y embriagador, directo a la ruina espiritual. Y no se equivoquen, quienes recorren este camino no solo abandonan el cristianismo, a menudo se convierten en evangelistas de su oposición. Si alguna vez te has preguntado por qué tanta gente está enojada con Dios, por qué se burlan de los valores cristianos en el mundo del espectáculo, en la política e incluso en las escuelas, esta es la razón. La iglesia de Satán ya no es un grupo marginal, se ha convertido en parte de la sociedad. Y cuando la cultura empieza a repetir los valores de la oscuridad con más fuerza que la verdad de las Escrituras, debemos preguntarnos, ¿estamos despiertos o nos han arrullado? Ahora mismo necesito que hagas una pausa y reflexiones. ¿Quién en tu vida es vulnerable a esto? ¿Un adolescente que navega por internet a altas horas de la noche? ¿Un amigo que se siente desilusionado con la religión? Esto no es solo una historia. Es un llamado a la acción. Comparte este video. Alza la voz. No esperes a que los lobos lleguen a la puerta. La batalla ya ha comenzado. No vienen con orcas. Vienen con equipos legales, estatus sin fines de lucro y charlas TED. El templo satánico no se esconde en sótanos. Está de pie en las escaleras del juzgado, exigiendo ser escuchado, y está ganando. A diferencia de la iglesia de Satán, que a menudo se mantuvo teatral y simbólica, el templo satánico ha entrado de lleno en la esfera pública.
Y no solo reclaman legitimidad religiosa, sino que exigen igualdad de derechos con el cristianismo ante la ley. Eso no es libertad, eso es infiltración. Dicen que no adoran a Satanás. Lo llaman un símbolo, una metáfora, un defensor del libre albedrío y la rebelión contra la opresión. Pero si se elimina la cortina de humo intelectual, los resultados hablan más fuerte que su retórica. No luchan por una libertad genérica. Luchan por borrar a Cristo de la esfera pública. Un tribunal, un aula, una ley a la vez. Y todo ello bajo la apariencia de progreso. Cuando demandan la retirada de los 10 mandamientos de los edificios públicos, no se trata de igualdad. Cuando exigen monumentos satánicos junto a símbolos cristianos, no se trata de inclusión. Es profanación estratégica. No buscan un lugar en la mesa, intentan quemar la mesa. Han creado clubes satánicos extraescolares, en escuelas primarias. Enseñan pensamiento crítico, mientras inculcan sutilmente ideologías anticristianas en mentes jóvenes e influenciables. Y lo que es aún más insidioso es su apariencia refinada. No resultan siniestros. Hablan el lenguaje de los derechos civiles, la ciencia y la compasión, pero con la precisión justa para resultar familiar, y sin embargo, fundamentalmente opuesto a la verdad bíblica. Esa es la máscara. Así funciona el engaño. Satanás no necesita gritar. Susurra con lenguaje académico, argumentos legales y campañas digitales. Y el mundo escucha. Sus 7 principios parecen nobles a primera vista. Compasión, justicia, razón. Pero cada uno se basa en el relativismo moral, en la creencia de que no existe una verdad absoluta, ni una autoridad divina, ni mucho menos Jesucristo como Señor. Todo se vuelve subjetivo. Todo es negociable. Eso no es solo herejía, es la base del caos. La Biblia nos advirtió que esto sucedería. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Y ahora viste traje, presenta demandas y da conferencias sobre pluralismo religioso. Pero el fruto del templo satánico es inconfundible. División, confusión, secularización. No necesitan convertirte al satanismo. Solo necesitan alejarte lo suficiente de Cristo para que dejes de mirar atrás. Ese es el verdadero objetivo. Así que les pregunto, ¿nos mantenemos firmes o estamos dejando que nuestra fe sea destruida por la legislación? No se trata solo de monumentos y lemas. Se trata de la autoridad espiritual en una nación que una vez declaró, en Dios confiamos. Y ahora, en la duda confiamos. En la oscuridad toleramos. A menos que despertemos, este templo se convertirá en una torre, y su sombra caerá sobre cada generación después de nosotros. Vestía uniforme militar, ostentaba rango, entendía la disciplina. Pero Miquel Aquino no luchó por la libertad. Luchó por la rebelión espiritual a un nivel más profundo y ancestral. El templo de Set no se creó para impactar, sino para seducir al intelectual, para atraer a la élite, para ofrecer un camino más oscuro, revestido con los ropajes de la sabiduría ancestral. Esto no fue solo una ruptura con la ley, fue una escalada. Aquino afirmó haber recibido revelación directamente de Set, dios egipcio del caos, la guerra y el aislamiento. Para el ojo inexperto, esto puede sonar mitológico, pero para quienes han estudiado ocultismo, es profundamente estratégico. Set no era solo un símbolo, era una autoridad espiritual que se oponía a todo lo que Cristo representa. Y en la doctrina del templo, Set es real, está vivo y busca seguidores que se atrevan a rechazar el camino de Cristo y abrazar su propia ascensión. El templo no persigue a adolescentes ni a personas sin educación. Persigue a académicos, profesionales, militares, personas influyentes. ¿Por qué? Porque Satanás no necesita ruido, necesita redes. Personas capaces de sembrar la oscuridad en la política, en la educación, en los medios de comunicación, todo bajo la máscara del autodominio y el empoderamiento personal. Y este templo enseña a sus miembros que la divinidad es alcanzable, pero solo rechazando a Jesús y abrazando la oscuridad interior. Sus rituales no son performativos, son transformadores, diseñados para despertar lo que llaman la llama negra, una chispa de potencial divino mediante la práctica mágica, el aislamiento y el rechazo total de la dependencia divina.
El mensaje es claro. No necesitas a Cristo. Tú eres Cristo. Tú eres Dios. Es la misma mentira que resonó en el Edén. Serás como Dios. Y sigue cobrando almas hoy en día. La iniciación en el templo requiere renunciar a Jesucristo por su nombre. No metafóricamente, sino literalmente, públicamente. Porque saben exactamente dónde reside el verdadero poder. Su objetivo no es la neutralidad, es la dominación. Redefinir la espiritualidad como autoexaltación, convertir el cristianismo en una prisión y elevar la demonología antigua a la categoría de libertad. Pero aquí está la advertencia. El engaño disfrazado de intelecto sigue siendo engaño. El templo de Set encubre sus creencias con ropajes de erudición, pero su fruto es la rebelión, la blasfemia y la muerte espiritual. Y mientras el mundo aplaude su tolerancia, los seguidores de Cristo deben recordar, esto no es un debate, es una guerra. Pregúntate, ¿quién a tu alrededor valora el conocimiento por encima de la verdad? ¿Quién cree que la inteligencia es un escudo contra el engaño? Quizás ya estén escuchando el susurro de Set. Es hora de hablar más alto. El Evangelio no es un mito, es un arma. Úsalo, antes de que otros caigan en esta antigua trampa con nombre moderno. No se conforman con blasfemar, quieren sangre. La Orden de los 9 Ángulos no es solo otra filosofía oscura. Es, sin exagerar, una secta de la muerte. Una red de extremistas satánicos que veneran el caos y la violencia como el camino espiritual definitivo. Fundado en las sombras del Reino Unido en la década de 1960, este grupo no se esconde, recluta, se infiltra y mata. Lo que distingue a la orden de las demás es su brutal exigencia de acción en el mundo real. A sus miembros no se les permite mantener una filosofía. Se les exige cometer crímenes graves para ascender en la jerarquía. Las agresiones, las violaciones e incluso los sacrificios humanos no son simbólicos, son ritos sagrados. Esto no es una metáfora. Es el infierno manifestándose en la tierra a través de la mano humana. Se han infiltrado en iglesias, grupos políticos extremistas e incluso en las fuerzas del orden. Su estrategia es la siguiente: roles de vigilancia. Sus miembros se hacen pasar por cristianos devotos, amigos de confianza y oficiales leales, mientras trabajan en secreto para corromper, manipular y finalmente destruir desde dentro. Es una subversión demoníaca del nivel más escalofriante que se pueda imaginar. Sus escritos instruyen explícitamente a sus miembros a considerar al cristianismo como enemigo del potencial humano, a considerar el amor, la misericordia y la humildad no como virtudes, sino como enfermedades. Su visión de un mundo nuevo se basa en la sangre, el odio, la dominación y el caos. Quieren un colapso global, una guerra racial, un trono para Satanás construido sobre las cenizas de la fe y la civilización, y trabajan activamente para hacer realidad esa pesadilla. Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Este es ese ladrón, armado, organizado y en expansión. Los gobiernos lo han ignorado. Los medios los llaman mitos, pero la evidencia de sus rituales y asesinatos sigue creciendo. Esto no es folclore, es maldad organizada. Y aquí está la verdad más aterradora. No quieren conversos, quieren guerreros. Personas tan consumidas por la rabia, la lujuria y el orgullo que darían su alma por una sola muestra del poder prohibido. No son inadaptados, son monstruos disfrazados de vecinos, colegas, incluso de familia. Debes mantenerte alerta, debes estar armado, no con los puños, sino con la verdad. La orden de los 9 ángulos no viene, ya está aquí. La pregunta es, ¿la verás a tiempo para proteger a tus seres queridos? Son digitales, están organizados y están seduciendo a toda una generación. Ministerios Alegría de Satán no es un grupo oscuro que se esconde en los márgenes. Es una de las organizaciones satánicas más visibles e influyentes de Internet, dirigida a adolescentes, ex-cristianos y personas con curiosidad espiritual con sitios web atractivos, campañas en redes sociales y promesas de empoderamiento mediante la adoración a demonios. Su estrategia es precisa: usar la soledad, la frustración y la duda como puertas abiertas.
Dirigido por Andrea Harrington, quien se hace llamar Maxine Dietrich, Joy of Satan combina teorías de la conspiración, espiritualismo y profundas prácticas ocultistas en una narrativa seductora que afirma que Satanás es el verdadero Dios y Jesús es un villano ficticio. Esto no es simbólico. Enseñan la invocación literal de demonios. No es algo oculto ni codificado, sino explicado en PDF descargables y foros de chat amigables. Para un alma vulnerable, parece libertad, pero es una trampa. Lo que hace que Joy of Satan sea tan mortal es lo espiritual que se siente. Sus materiales están repletos de posturas de yoga, rituales de meditación y hablan de una conciencia superior. Pero no se equivoquen. No se trata de equilibrio ni autoconciencia. Es una preparación calculada para la posesión demoníaca, todo bajo el disfraz de la iluminación. Enseñan a sus miembros a abrirse espiritualmente, no a Cristo, sino a Baal, Astarot y Azazel. La iniciación es explícita. Debes renunciar a Jesucristo por escrito, a menudo con sangre. Luego, te entregas a Satanás. Afirman que esto es un empoderamiento simbólico, pero es, según la definición bíblica, la muerte espiritual. Y muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que se han comprometido hasta que es demasiado tarde. Lo que empezó como curiosidad se convierte en obsesión. Lo que empezó como sanación se vuelve inquietante. Este movimiento cuenta con miles de testimonios, no de redención, sino de cambio radical. Jóvenes que antes asistían a la iglesia, ahora lideran grupos en línea para invocar demonios. No solo abandonan el cristianismo, sino que hacen campaña contra él. Evangelistas del mal disfrazados de buscadores de la verdad. Y lo más aterrador, son buenos en ello. Su contenido es convincente, está bien escrito y resuena con las emociones. Las mejores mentiras de Satanás son las que se sienten hermosas. Las Escrituras nos advierten: en los últimos días, la gente se apartará de la verdad y creerá la mentira. Esta es la mentira, digitalizada y viral. La mentira que dice que Satanás es malinterpretado, que Cristo es una cadena, que el poder es nuestro derecho de nacimiento, no un don de Dios. Y mientras los cristianos guarden silencio, este movimiento seguirá creciendo. Si tienes hijos, hermanos o amigos en línea, habla con ellos. Pregúntales qué están leyendo. Muéstrales la verdad antes de que caigan en este pozo de guerra espiritual disfrazado de despertar. No puedes permitirte ignorarlo. Se autodenominó la Bestia 666. No como broma, sino como identidad. Aleister Crowley no fue solo un mago o un filósofo. Fue un profeta de la rebelión, pionero del ocultismo moderno y el artífice de Telema, una de las ideologías espirituales más peligrosas jamás creadas. Donde Jesús dijo: «No se haga mi voluntad sino la tuya», el Evangelio de Crowley proclamaba: «Haz tu voluntad, esa será la ley completa». A primera vista, Telema podría parecer espiritualidad libertaria, un llamado inofensivo a la libertad, pero bajo esa superficie se esconde una doctrina demoníaca que celebra el pecado, desafía a Cristo y enseña que la virtud suprema es la adoración a uno mismo. No es espiritualidad. Es un plan para el colapso moral, envuelto en velas, lenguas antiguas y un encanto místico. Crowley afirmó haber recibido el libro de la ley a través de una entidad demoníaca llamada Aiwass en Egipto, un espíritu que dictó un nuevo evangelio, uno destinado a reemplazar por completo las enseñanzas de Jesús. Esto no era curiosidad espiritual, era guerra, una confrontación directa con la cruz, envuelta en simbolismo esotérico y veneno anticristiano. Odiaba a Cristo y se aseguró de que sus seguidores lo comprendieran. La obediencia es esclavitud y la rebelión es divinidad. Sus rituales, sexuales, violentos, perversos. Crowley creía que violar cualquier límite de la decencia era la clave para liberar el poder divino. Enseñó que los sacrificios de sangre, el consumo de drogas y la magia sexual eran herramientas sagradas de evolución espiritual, no por metáforas, sino por práctica. Sus seguidores aún realizan estos actos, llamándolos iniciaciones. Lo que en realidad hacen es alimentar la oscuridad. Y ahora, Telema está en todas partes.
Su influencia se extiende por Hollywood, la música pop, las prácticas de la nueva era y las filosofías de autoayuda. Muchos ni siquiera se dan cuenta de que están citando a Crowley cuando repiten mantras como «haz lo que te parezca correcto» o «tu verdad es lo único que importa». Las semillas que plantó se han convertido en un bosque de engaños. Organizaciones como la Ordo Templi Orientis y la AA continúan difundiendo sus enseñanzas globalmente. Prometen conocimiento secreto, autoridad mágica y transformación personal. Pero lo que ofrecen es orgullo, esclavitud y separación de la única fuente verdadera de vida, Jesucristo. Las palabras de Crowley aún resuenan, pero no son proféticas. Son veneno. No te dejes engañar por la mística. El camino de Crowley no conduce a la libertad, sino a la muerte, envuelta en terciopelo e incienso. Al enemigo no le importa tu nivel de educación. Solo le importa que rechaces la cruz. Esto no es una moda. Es una trampa. Una que lleva más de un siglo acechando al mundo. Al principio suena progresista, casi espiritual. La iglesia del proceso del juicio final afirmaba unir a los opuestos, unir a Satanás y a Cristo, no como enemigos, sino como dioses coiguales. Predicaban la dualidad, la armonía entre la luz y la oscuridad. Decían que la salvación no venía de uno, sino de ambos. Suena inclusivo, pero es uno de los mayores engaños espirituales jamás concebidos. Fundada en 1966, la Iglesia del Proceso conquistó a la generación hippie, desilusionados con la guerra, la política y la religión muerta. Los jóvenes ansiaban encontrar significado, y esta secta lo ofrecía: rituales, misterio, un lenguaje que parecía cristiano, pero que se distorsionaba hasta convertirlo en algo profano. Sus ceremonias honraban a Jesús de día y a Satanás de noche. Decían que el amor y el odio deben ser adorados juntos. Eso no es teología, es blasfemia disfrazada. La Iglesia del Proceso no predicaba el ateísmo, no negaban a Cristo. Eso los hacía tan peligrosos. Usaban su nombre, sus palabras, sus imágenes, todo mientras distorsionaban el Evangelio hasta convertirlo en una parodia grotesca. Decían a la gente: no necesitas elegir entre Dios y Satanás, necesitas a ambos. Pero las Escrituras son claras: no puedes servir a dos señores. El Proceso les decía a sus seguidores que hicieran precisamente eso. Sus miembros no eran radicales, parecían buscadores. Muchos creían firmemente que seguían a Cristo, mientras se introducían poco a poco en rituales cada vez más siniestros. El enemigo no siempre viene con una espada. A veces, viene con una sonrisa y una Biblia, reescrita justo lo suficiente como para matarte el alma. Aunque la iglesia original se disolvió en la década de 1970, sus enseñanzas perduran a través de grupos escindidos, comunidades ocultistas y religiones híbridas. La idea de que la oscuridad y la luz pueden coexistir espiritualmente es una doctrina demoníaca, vestida de blanco y con palabras suaves, y se renueva a diario para una nueva generación que piensa que el cristianismo es demasiado estrecho, demasiado crítico y demasiado absoluto. Pero aquí está la verdad. Cristo es exclusivo porque la verdad es exclusiva. Él dijo: nadie llega al Padre sino por mí, no a través del equilibrio, no a través de la dualidad, solo a través de Él. Y es precisamente por eso que Satanás crea sectas como esta, para enturbiar el camino, para convencer a la gente de que transigir es santo y que rendirse es debilidad. Si conoces a alguien que cree que todas las religiones conducen al mismo lugar, que la luz y la oscuridad son solo dos caras de una misma verdad, puede que ya esté bajo este engaño. Alza la voz, ilumina, porque el compromiso espiritual no conduce a la unidad, conduce a la destrucción. Siempre decían que era libertad, lo llamaban liberación, pero se convirtió en una puerta abierta, no a la paz, sino a la infestación espiritual. El movimiento de la nueva era, junto con los innumerables caminos espirituales híbridos que inspiró, debe gran parte de su esencia a las enseñanzas de Aleister Crowley y al engaño de grupos como la Iglesia del Proceso. Lo que comenzó como una búsqueda contracultural de la iluminación, se convirtió en una puerta de entrada cuidadosamente diseñada a lo oculto. Y millones la cruzaron,
sin darse cuenta de lo que les esperaba al otro lado. Sanación energética, rituales con cristales, astrología, canalización. Todo esto puede parecer inofensivo o incluso útil, pero tras la fachada del autodescubrimiento se esconde una teología que niega a Cristo, el pecado y la necesidad de salvación. Eso no es espiritualidad, es rebelión con cara de tonto. Estas prácticas enseñan que lo divino está en ti, que ya estás completo, que no necesitas perdón, solo alineación. Esa es la antigua mentira satánica, solo que disfrazada de colores pastel y frases de Instagram. La línea entre la curiosidad y el compromiso es delgada. Lo que empieza como meditación, a menudo se convierte en invocación. Lo que empieza como trabajo energético se convierte en invocación espiritual. Y lo que se ofrece como sanación se convierte en opresión espiritual. El diablo no necesita que lo adores. Solo necesita que dejes de adorar a Jesús. El resto se arregla solo. Por eso, tantos que abandonan el cristianismo por la espiritualidad de la nueva era terminan en una oscuridad más profunda, no en la luz. La Biblia dice claramente: examinad los espíritus para ver si son de Dios. Pero la nueva era enseña lo contrario: confiar en cada sentimiento, cada experiencia, cada voz interior como divina. Eso no es libertad, es una trampa. Elimina el discernimiento y eleva la emoción a la máxima autoridad. Y cuando ya no se mide la verdad con las escrituras, el engaño se vuelve inevitable e irreversible para muchos. Millones de creyentes están incorporando prácticas de la nueva era a su fe. El tarot junto con la oración, la quema de salvia después del culto, la astrología guiando sus decisiones. Esto no es inofensivo, es herejía. Al enemigo le encanta mezclar la verdad con el error. Es el camuflaje perfecto. Estas prácticas no son neutrales, tienen un peso espiritual, y a menos que ese peso se entregue a Cristo, aplasta todo lo que toca. No te dejes engañar por el vocabulario de paz y empoderamiento. No asumas que la espiritualidad es sinónimo de seguridad. El diablo no teme a tu almohada de meditación, ni a tu baño de sonido. Solo teme a una cosa: la sangre de Jesucristo. Todo lo demás es ruido. Y si tu camino espiritual te aleja de la cruz, no importa lo hermoso que parezca, termina en ruina. Si alguien a quien amas se está metiendo, dejándose llevar o sumergiéndose en estas aguas, no te quedes callado. No esperes. Habla. Ora. Actúa. Quizás tú seas la única barrera entre ellos y la esclavitud. No hay tiempo para un cristianismo pasivo en un mundo lleno de mentiras seductoras. Esto es guerra, y hemos guardado silencio durante demasiado tiempo. ¿Y si el verdadero campo de batalla no estuviera ahí fuera, sino aquí dentro? En tu mente, en tus deseos, en tu soledad. Ahí es precisamente donde las sectas satánicas modernas apuntan sus armas. No mediante rituales en el bosque, sino mediante algoritmos en tu teléfono. No necesitan velas ni pentagramas para conquistarte. Solo necesitan que te sientas invisible, ignorado y no deseado por la iglesia. Ahí es cuando atacan. Con promesas de poder, claridad y pertenencia. Saben a quién dirigirse: a los quebrantados, a los incomprendidos, a los deconstruidos. Buscan a quienes han abandonado la iglesia heridos, cansados o enojados. Luego ofrecen un nuevo evangelio, uno donde no eres el pecador, sino el Salvador. Uno donde tu trauma se convierte en tu teología y tu dolor en permiso para rebelarte. Suena empoderador, pero es veneno. Y está funcionando. Muchos de estos movimientos modernos son principalmente digitales. Operan a través de servidores de Discord, tendencias de TikTok y foros anónimos. No los verás en iglesias ni templos tradicionales. Los verás en memes, videos virales y chistes casuales que siembran el escepticismo hacia Cristo. Es una guerra espiritual sigilosa. Y si no prestas atención, se colará en tu casa sin que te des cuenta. El discurso seductor siempre es el mismo. Te han mentido. La iglesia te ha oprimido. Cristo quiere controlarte. Pero Satanás, él quiere liberarte. Quiere que aceptes quién eres. Ama lo que amas. Haz lo que quieras. Es el evangelio del ego. Y es la mentira más antigua del universo. Serás como Dios.
Estos grupos no muestran su oscuridad abiertamente, la muestran con sarcasmo, con una estética provocativa, con contenido que solo pregunta. Pero cada publicación, cada mensaje, cada ritual es un obstáculo en el camino que te aleja de Cristo. Puede que hoy no te pidan que digas, «Salve, Satanás», pero se asegurarán de que mañana dejes de decir, «Jesús es el Señor». La verdad es que el diablo no necesita tu adoración. Solo quiere tu apatía. Quiere que te aburras de la oración, que te distraigas durante el culto, que te confundas con la verdad, porque una vez que pierdes el ancla, te dejas llevar, y la corriente de esta cultura solo fluye en una dirección, lejos de la cruz. Ahora más que nunca, necesitamos cristianos valientes. No solo creyentes, sino guerreros. Hombres y mujeres que vean a través del ruido, que reconozcan el engaño y que se nieguen a callar. Naciste para esta hora. No estás aquí por casualidad. Así que levántate, vela, ora, habla. Y nunca olvides que la oscuridad tiembla ante el nombre de Jesús. Si aún nos siguen, ya saben que no se trata de 7 sectas. Se trata de una sola estrategia. El intento sistemático de borrar a Jesucristo del corazón y la mente de la humanidad. Ya sea mediante rituales, rebeliones, relativismo o una nueva imagen, el objetivo siempre es el mismo: separar el alma del Salvador. Y estamos presenciando cómo se desarrolla esa estrategia en tiempo real. Algunos de estos grupos se esconden tras símbolos, otros visten trajes, algunos hablan con cánticos, otros en código, pero todos comparten un credo común: Jesús debe ser destronado, y en su lugar, yo, placer, poder, iluminación, libertad. Pero la libertad que ofrecen es una mentira envuelta en un lenguaje que suena justo a verdad para cegar a la gente. Esto ya no es marginal, es la norma, no es ficción. Está sucediendo ahora, en nuestras escuelas, en nuestros tribunales, en nuestros canales. Y cuanto más tiempo permanezca la Iglesia en silencio, más fuertes se alzarán estas voces. Cuanto más nos escondamos tras el no ofender, más almas serán llevadas al matadero bajo el lema de la inclusión y la tolerancia. Quizás estés pensando, ¿qué puedo hacer? Habla, comparte, ora, intercede, protege tu hogar, enseña a tus hijos. No des por sentado que alguien más se interpondrá en el camino. Ese camino podría ser tu aula, tu oficina, tu sala. No estamos llamados a estar cómodos. Estamos llamados a ser valientes. Y no se equivoquen, la victoria ya está ganada. La cruz aplastó toda mentira. La tumba sigue vacía. Pero hasta que Cristo regrese, estamos llamados a ocupar, a resistir, a permanecer firmes. No con miedo, sino con verdad. No con odio, sino con fuego santo. La guerra no es contra sangre y carne. Es contra principados. Y los principados no se inmutan ante el silencio. Huyen ante el nombre de Jesús. Así que este es tu siguiente paso. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte esto con quien necesite escucharlo. Esto no es solo contenido. Es un salvavidas. Y la batalla que enfrentamos es real. Es brutal. Pero hay esperanza. Que camines en la verdad. Que hables con fuego. Y que nunca olvides que llevas el nombre sobre todo nombre. Jesucristo. Manténlo en alto. Y nunca, jamás, te acobardes. Lo que hemos descubierto hoy no es solo información. Es revelación. Ahora ven cómo el engaño se esconde a simple vista. Cómo la guerra espiritual arrecia con más fuerza que nunca. Y cuán urgente es mantenerse firmes en la verdad. No dejen que este mensaje se pierda en el pergamino. Suscríbanse al canal, compártanlo con alguien que lo necesite y, sobre todo, sigan a Jesús con todo su ser. Soy Oliver, y mi misión es despertar corazones, exponer mentiras y guiaros de regreso a la luz que nunca falla. Mantente fuerte, vigilante y, sobre todo, cerca de Cristo. No estás solo, estaré aquí contigo en primera línea. Nos vemos pronto.